La noche en que el CEO multimillonario Mateo Salazar perdió a su padre y sintió que el mundo se derrumbaba, un pequeño niño apareció bajo la lluvia y le susurró algo imposible. No llores, señor, puedes pedir prestada a mi mamá. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. El saludo de hoy es para Mita Rodríguez Goris desde España. Gracias por ser parte de nuestra historia de éxito. Sonrisa con ojos felices. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. La lluvia caía suavemente sobre Monterrey, cubriendo las calles con un brillo plateado que reflejaba las luces de la ciudad. Los autos de lujo cruzaban las avenidas mojadas mientras la vida seguía su ritmo frenético. En el último piso del edificio más alto del distrito financiero, Mateo Salazar, uno de los CEOs más jóvenes y poderosos del país, observaba la ciudad desde su oficina. 40 pisos más abajo, las personas parecían pequeñas, distance, controllables, exactamente como a Mateo le gustaba ver el mundo. Su traje estaba perfectamente ajustado, su reloj suizo brillaba discretamente bajo la luz, y su postura transmitía autoridad. Para cualquiera que lo mirara, Mateo era la definición del éxito. Pero sus ojos contaban otra historia. Una historia de cansancio. De silencios demasiado largos. De una soledad que ni siquiera el dinero había podido comprar. El teléfono de su escritorio vibró. Señor Salazar, dijo la voz de su asistente por el intercomunicador. La junta del consejo ya está lista. Mateo respiró profundamente. Voy en camino. Minutos después, la sala de juntas estaba llena de ejecutivos trajeados, laptops abiertas y documentos cuidadosamente organizados. En el centro de la mesa estaba Mateo, el hombre que tomaba decisiones que movían millones de dólares. Bien, dijo con voz firme. Empecemos. La presentación apenas había comenzado cuando su teléfono vibró. Mateo lo ignoró. Volvió a vibrar. Y otra vez. Frunció el ceño y miró la pantalla. Hospital Central. Un nudo apretó su estómago. Contestó. La voz a otro lado sonaba professional, pero distante. Señor Salazar, llamamos por su padre. Mateo sintió como la sala desaparecía a su alrededor. ¿Qué pasó? Hubo un breve silencio. Lo siento mucho. Falleció hace 30 minutos. Mateo no dijo nada. Los ejecutivos seguían hablando, pasando diapositivas, discutiendo cifras. Pero para él, el mundo se había detenido. Su padre, el hombre que había construido el imperio empresarial que Mateo ahora dirigía. El hombre que siempre había sido frío, distante, exigente. El hombre que nunca le dijo «estoy orgulloso de ti». Mateo se puso de pie. La reunión terminó. Los ejecutivos lo miraron sorprendidos. Pero Mateo ya estaba caminando hacia la puerta. El ascensor descendió lentamente por el edificio. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, la lluvia golpeaba con fuerza el pavimento. Mateo salió sin paraguas. Por primera vez en años, caminó sin chofer, sin escoltas, sin destino. Solo caminó. A varios kilómetros de allí, en un barrio mucho más humilde, la vida era completamente diferente. Sobre una pequeña panadería iluminada por luces cálidas, se encontraba un apartamento sencillo. Dentro, Jimena Álvarez ayudaba a su hijo de 6 años a ponerse la chaqueta. Mateo, dijo con una sonrisa, si no te apuras, llegarás tarde otra vez. A un niño levantó la vista. Pero mamá, siempre dices que la escuela empieza cuando yo llego. Jimena soltó una pequeña risa. No recuerdo haber dicho eso. El apartamento era pequeño pero acogedor.
Dibujos infantiles decoraban las paredes, y el aroma a pan recién horneado subía desde la panadería de abajo. La vida no había sido fácil para Jimena. Su esposo se había ido cuando su hijo tenía apenas unos meses. Desde entonces, todo había dependido de ella. Trabajo, facturas, responsibilities. Pero a pesar de todo, en aquella casa nunca faltaba algo importante. Amor. El pequeño Mateo la miró de repente con curiosidad. Mamá. ¿Sí? ¿Los ricos también se sienten solos? Jimena se sorprendió por la pregunta. ¿Por qué preguntas eso? El niño se encogió de hombros. En las caricaturas, los ricos siempre parecen tristes. Jimena acomodó suavemente su cabello. Algunos sí, otros no. ¿Por qué? Jimena pensó un momento antes de responder. Porque el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar a alguien que te quiera de verdad. El niño reflexionó unos segundos. Luego sonrió con una idea brillante. Entonces podrían pedirte prestada a ti. Jimena levantó una ceja. ¿Prestarm? Sí. Si están tristes, podrían pedirte prestada hasta que se sientan mejor. Jimena rió suavemente. Ojalá la vida fuera así de fácil. Esa misma noche, la lluvia seguía cayendo sobre Monterrey. Mateo había caminado durante horas. La visita al hospital había sido breve. Fría. El cuerpo de su padre estaba cubierto por una sábana blanca. No hubo despedida. No hubo reconciliación. Solo silencio. Ahora Mateo estaba sentado en una banca metálica cerca de un pequeño parque. La lluvia empapaba su traje caro. Pero él no se movía. Las personas pasaban a su lado sin reconocerlo. Sin saber que aquel hombre controlaba una de las compañías más grandes del país. Sin saber que se sentía completamente vacío. Mateo apoyó los codos en las rodillas y miró el suelo mojado. Por primera vez en muchos años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Rápidamente se las secó. Un CEO multimillonario no lloraba en público. Pero entonces, aparecieron frente a él unos pequeños tenis azules. Mateo levantó la mirada. Un niño pequeño estaba parado frente a él, sosteniendo un paraguas de dinosaurios. A unos metros, una mujer buscaba algo dentro de su bolso cerca de la panadería. El niño observó el rostro triste de Mateo. Y se acercó un poco más. Sin miedo. Sin prejuicios. Solo con la honestidad pura de un niño. Luego inclinó ligeramente la cabeza y dijo con voz suave. No lord, señor. Mateo lo miró sorprendido. El niño sonrió con inocencia. Puedes pedir prestada a mi mamá. Mateo parpadeó, confundido. Sus ojos se levantaron lentamente hacia la mujer al otro lado de la acera. Jimena. Y sin saberlo. Esa noche acababa de comenzar una historia que ninguno de los dos había imaginado. A veces, las palabras más simples pueden cambiar una vida para siempre. Burbuja de diálogo, ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú si un niño te dijera algo así en el peor momento de tu vida? Escribe tu respuesta en los comentarios. La lluvia seguía cayendo, golpeando suavemente el paraguas de dinosaurios que el pequeño sostenía con esfuerzo. Mateo Salazar se quedó mirando al niño, confundido. Por un momento, pensó que había escuchado mal. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz ronca. El niño sonrió con naturalidad, como si estuviera ofreciendo algo completamente normal. Dije que puedes pedir prestada a mi mamá, repitió con inocencia. Siempre ayuda a la gente cuando están tristes. Mateo parpadeó. No sabía si reír, o simplemente quedarse en silencio. El niño levantó un poco el paraguas, intentando cubrir también a Mateo, aunque la diferencia de altura lo hacía casi imposible. Te vas a mojar, dijo el pequeño con preocupación. Mateo miró su traje empapado. Creo que ya es demasiado tarde para eso. El niño frunció el ceño con seriedad, como si estuviera evaluando una situación muy importante. Mi mamá dice que llorar no es malo, continuó. Dice que a veces el corazón necesita sacar lo que le duele. Las palabras golpearon a Mateo de una forma inesperada. Durante años, nadie le había hablado así. Directamente. Sin miedo. Sin esperar nada a cambio. ¿Y tú siempre escuchas a tu mamá?, preguntó Mateo, levantando una ceja. El niño asintió con orgullo. Casi siempre. Mateo soltó una pequeña risa. Era la primera vez que reía esa noche.
Pero entonces una voz femenina interrumpió la escena. Mateo. El niño volteó rápidamente. La mujer que estaba cerca de la panadería caminaba hacia ellos con pasos rápidos. Jimena Álvarez. Su cabello oscuro estaba ligeramente mojado por la lluvia, y sus ojos mostraban preocupación mientras miraba a su hijo. Te dije que no te alejaras, dijo con suavidad, pero firme. El niño señaló a Mateo inmediatamente. Mamá, él está triste. Jimena finalmente miró al hombre sentado en la banca. Por un segundo, ambos se observaron en silencio. Ella notó el traje caro, el reloj elegante, la postura de alguien acostumbrado al poder. Pero también vio algo más. Dolor. Un dolor profundo que ni siquiera intentaba esconder. Lo siento mucho, dijo Jimena con una sonrisa amable. Mi hijo a veces habla con todo el mundo. Mateo negó con la cabeza. No se preocupe. Miró al niño. De hecho, creo que fue la conversación más honesta que he tenido hoy. El niño sonrió orgulloso. Jimena suspiró suavemente. Mateo, ven aquí. El pequeño obedeció, pero antes de irse, miró nuevamente al hombre. ¿Vas a pedir prestada a mi mamá? Mateo abrió la boca, pero no encontró respuesta. Jimena se sonrojó ligeramente. Lo siento mucho, repitió. A veces tiene ideas muy creativas. Pero Mateo negó con la cabeza. No. En realidad. Hizo una pausa. Miró la lluvia cayendo sobre el pavimento. Luego habló con una honestidad que no había usado en años. Hoy murió mi padre. El silencio cayó entre ellos. Los ojos de Jimena se suavizaron inmediatamente. Ahora entendía la tristeza en su rostro. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Mateo miró a un niño. Supongo que tu hijo tiene razón. Jimena levantó una ceja. ¿Sobre qué? Mateo respiró profundamente. Sobre que estoy triste. El pequeño Mateo tiró suavemente de la mano de su madre. ¿Vías? Te dije que necesitaba ayuda. Jimena sonrió con ternura. Cariño, no podemos simplemente prestar a las personas. ¿Por qué no? Preguntó el niño. Si alguien está triste, debemos ayudar. Mateo observó aquella escena con una sensación extraña en el pecho. Algo cálido. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tu hijo tiene un gran corazón, dijo Mateo. Jimena lo miró por primera vez con verdadera curiosidad. Aprendió a ser así porque la vida no siempre es fácil. Mateo asintió lentamente. Lo entiendo. Hubo un momento de silencio. Solo la lluvia y el sonido lejano de los autos. Entonces el niño volvió a hablar. Mamá. ¿Sí? ¿Podemos invitarlo a tomar chocolate caliente? Jimena se quedó congelada. Mateo. Pero el niño continuó con entusiasmo. Siempre dices que el chocolate caliente arregla todo. Mateo levantó ligeramente una ceja. ¿Eso es cierto? Jimena suspiró, avergonzada. Bueno, a veces ayuda. El niño cruzó los brazos con determinación. Entonces debemos ayudarlo. Mateo observó a ambos. Una madre agotada pero amable. Un niño sincero y valiente. Algo dentro de él se movió. Tal vez era la soledad. Tal vez el cansancio. O tal vez simplemente necesitaba escuchar una voz humana que no hablara de negocios, contratos o dinero. Solo un chocolate caliente, dijo finalmente. El niño levantó los brazos emocionado. Funcionó. Jimena negó con la cabeza, divertida. Está bien, dijo finalmente. La panadería está justo aquí. Señaló el pequeño local iluminado detrás de ellos. Mateo miró el lugar. Era sencillo. Cleto. Completamente opuesto al mundo en el que él vivía. Pero por alguna razón. Se puso de pie. El niño caminó feliz bajo su paraguas de dinosaurios. Jimena abrió la puerta de la panadería. El aroma a pan recién horneado llenó el aire. Mateo entró detrás de ellos. Y sin darse cuenta, acababa de dar el primer paso hacia una historia que cambiaría su vida para siempre. El interior de la panadería estaba cálido y lleno de luz. El contraste con la lluvia fría de afuera era inmediato. Mateo se detuvo un momento cerca de la puerta, observando el pequeño lugar. Las paredes estaban pintadas de un color crema suave, y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire con una sensación reconfortante. Era un lugar sencillo, pero tenía algo que su enorme penthouse nunca había tenido.
Vida. El pequeño Mateo ya se había sentado en una de las mesas. Mama trace chocolates calientes, anunció con entusiasmo. Jimena suspiró con una sonrisa. Creo que alguien tomó el control de la situación. Mateo se sentó frente a ellos. Parece que sí. Jimena caminó detrás del mostrador, preparó las bebidas y regresó con 3 tazas humeantes. El vapor se elevaba suavemente en el aire. Colocó una frente a Mateo. Aquí tiene. Mateo miró la taza. Gracias. El niño lo observaba con curiosidad. ¿Te sientes mejor? Mateo tomó un pequeño sorbo. El sabor dulce y cálido lo sorprendió. Un poco. El niño sonrió satisfecho. Te dije que funcionaba. Jimena miraba la escena con atención. Había algo extraño en aquel hombre. Su ropa era demasiado elegante para aquel barrio. Su postura era la de alguien acostumbrado a mandar. Pero su mirada estaba cansada. No nos hemos presentado, dijo finalmente. Soy Jimena. Mateo levantó la vista. Mateo. El niño abrió mucho los ojos. Yo también me llamo Mateo. Los 3 rieron suavemente. Entonces será mejor que te llamemos Mateo Pequeño, dijo el hombre. No, respondió el niño rápidamente. Tú eres Mateo Grande. Jimena cruzó los brazos, divertida. Eso tiene lógica. Hubo un momento de silencio cómodo. Pero en la mente de Mateo, algo empezaba a activarse. Una voz familiar. La voz fría que siempre lo guiaba. No te involucres. No te quedes demasiado tiempo. Este no es tu mundo. Miró el lugar nuevamente. Una pequeña panadería. Una madre trabajadora. Un niño amable. Era demasiado simple. Demasiado humano. Demasiado real. Mateo dejó la taza sobre la mesa. Gracias por el chocolate, dijo levantándose. Fue muy amable de su parte. Jimena levantó la mirada, un poco sorprendida. ¿Ya se va? Mateo asintió. Tengo asuntos que atender. El niño frunció el ceño. Pero acabas de llegar. Mateo dudó. El niño lo miraba con una mezcla de tristeza y confusión. Mi mamá todavía puede ayudarte, insistió. Es muy buena arreglando corazones tristes. Jimena se sonrojó. Mateo. Pero el niño continuó. Cuando yo estoy triste, ella siempre me escucha. Mateo sintió algo extraño en el pecho. Un recuerdo lejano. Una versión más joven de sí mismo esperando que alguien hiciera lo mismo por él. Pero nadie lo había hecho. Su padre siempre había dicho lo mismo. Los hombres fuertes no necesitan consuelo. Mateo enderezó los hombros. Agradezco la oferta, dijo con voz firme. Pero estoy bien. Jimena lo miró con atención. No parecía bien. En absoluto. A veces, dijo ella suavemente, decir estoy bien solo significa que no queremos molestar a nadie. Mateo la miró. Por un segundo, sintió que ella podía ver más de lo que debería. Eso lo incomodó. No es eso, respondió rápidamente. Pero Jimena no insistió. Solo tomó un sorbo de su chocolate. Como quiera. El silencio volvió a la mesa. El pequeño Mateo golpeaba suavemente la taza con la cuchara. Mateo Grande. ¿Sí? ¿Tu papá era bueno? La pregunta cayó como una piedra en el aire. Mateo tardó unos segundos en responder. Era complicado. El niño inclinó la cabeza. Mi mamá dice que la gente complicada también necesita amor. Jimena suspiró suavemente. Cariño. Pero Mateo levantó una mano. No pasa nada. Miró al niño. Tu mamá tiene razón. El niño sonrió orgulloso. Pero entonces el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó. Consejo directivo. Volvió a vibrar. Y otra vez. La realidad regresaba. El mundo de los contratos. De los millones. De las decisiones frías. Mateo tomó el teléfono. Lo miró. Y lo apagó. Jimena notó el gesto. Debe ser algo importante. Mateo guardó el teléfono en el bolsillo. Siempre lo es. Se puso de pie. Esta vez con más decisión. Gracias por la hospitalidad. El niño parecía decepcionado. ¿Ya no estás triste? Mateo lo miró. Pensó en mentor. Pero algo en la honestidad del niño lo detuvo. Sí. El pequeño Mateo asintió lentamente. Entonces puedes volver mañana.
Mateo levantó una ceja. ¿Mañana? El niño sonrió. Mi mamá siempre tiene chocolate caliente. Jimena soltó una pequeña risa. No prometas cosas que no sabes si puedo cumplir. Pero Mateo, por alguna razón, miró la puerta de la panadería. La lluvia seguía cayendo. Su mundo lo estaba esperando allá afuera. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de querer volver a él tan rápido. Aún así, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Miró al niño. Luego a Jimena. Buenas noches. Y salió nuevamente bajo la lluvia. Pero mientras caminaba por la calle, las palabras del niño seguían resonando en su mente. Puedes pedir prestada a mi mamá. Mateo negó con la cabeza, intentando ignorarlo. Pero una parte de él ya sabía algo peligroso. Aquella pequeña panadería ya no se sentía como un lugar cualquiera. Y por más que intentara resistirse, algo dentro de él quería volver. El amanecer llegó con un cielo gris y pesado sobre Monterrey. Las gotas de lluvia aún brillaban en los autos estacionados y en las hojas de los árboles del parque cercano. Mateo no había dormido. Había caminado sin rumbo, recordando la sonrisa del niño y la calidez de Jimena en la panadería. Su teléfono volvió a vibrar, pero esta vez decidió no contestar. Sabía que los asuntos del mundo exterior podían esperar, al menos un poco más. Mientras tanto, Jimena comenzaba su jornada en la panadería. Los clientes entraban y salían, pero su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en el hombre alto y elegante, empapado bajo la lluvia, que había llegado a su vida de manera inesperada. «Mamá, ¿crees que él volverá?», preguntó el niño mientras ayudaba a acomodar panecillos recién horneados en la vitrina. Jimena lo miró con una sonrisa preocupada. «No lo sé, cariño, pero algo me dice que sí». Justo en ese momento, la campanilla de la puerta sonó. Mateo entró, su abrigo aún húmedo y su expresión más relajada que la noche anterior. Jimena lo recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. «Buenos días», dijo Mateo, su voz más suave de lo habitual. «Gracias por anoche». «No tiene de qué», respondió Jimena, intentando sonar casual mientras su corazón latía con fuerza. «Pero, ¿estás seguro de querer volver a este lugar?». Mateo se quitó el abrigo y lo colgó con cuidado. «Creo que necesito estar aquí. Solo un rato». Su mirada se posó en el niño. «Y tal vez un poco de chocolate caliente». El niño se acercó rápidamente. «Te dije que volverías». Jimena rió suavemente. «Veo que alguien confía demasiado en sus pronósticos». Mateo tomó asiento en la mesa de siempre. Esta vez, no había pretensiones, ni trajes impecables que ocultaran su vulnerabilidad. Solo un hombre cansado, buscando un poco de paz. «Gracias», dijo de nuevo. «Por escucharme, aunque solo haya sido un chocolate caliente y palabras amables». Jimena se sentó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. A veces, eso es todo lo que alguien necesita. Durante los siguientes minutos, el silencio entre ellos no fue incómodo. Al contrario, se sentía natural, como si siempre hubieran compartido aquel espacio. Mateo observaba los detalles, la forma en que Jimena acomodaba su cabello, la manera en que el niño jugaba con la cuchara, el aroma del pan recién horneado. Cada pequeño detalle lo acercaba a un mundo que había ignorado por años. Pero la rutina no permitía escapar de la realidad por mucho tiempo. Una llamada urgente interrumpió la tranquilidad. Mateo miró su teléfono, recordando que el mundo exterior lo reclamaba, con sus responsabilidades, contratos y decisiones que podían cambiar el destino de millones. «Debo irme», dijo, aunque su voz carecía de la dureza habitual. «Pero, volveré». Jimena lo observó mientras se levantaba, dudando por un instante si debía pedirle que se quedara más tiempo. Pero el niño no lo dejó ir sin antes decir algo. «Mateo Grande, no te olvides de tu chocolate caliente». Mateo sonrió, sintiendo que aquel pequeño gesto había dejado una marca más profunda de lo que cualquiera hubiera imaginado. Mientras salía a la calle, la lluvia había cesado, pero la ciudad seguía igual de fría y distante. Sin embargo, Mateo ya no se sentía completamente solo. La proximidad con Jimena y su hijo lo había afectado de manera inesperada. Algo dentro de él empezaba a abrirse, aunque todavía luchara contra la resistencia de su orgullo y su mundo de poder. El destino,
de alguna manera, había forzado que estuvieran juntos, aunque ninguno de los dos estuviera completamente listo para admitirlo. Y así, sin saberlo, se había iniciado un lazo que sería imposible de ignorar. A veces, la vida nos obliga a estar cerca de las personas que necesitamos, incluso antes de darnos cuenta. ¿Alguna vez un encuentro inesperado te cambió la vida? Déjanos tu experiencia en los comentarios. La panadería estaba tranquila esa tarde. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, iluminando la harina suspendida en el aire y los estantes llenos de pan fresco. Mateo se había quedado más tiempo de lo que había planeado. Ya no había pretensiones, ni trajes impecables. Solo estaba él, tratando de encontrar algo que su mundo de cristal nunca le había ofrecido: calor humano. Jimena observaba cómo Mateo jugueteaba con la taza de chocolate caliente que tenía frente a él. Sus ojos, normalmente calculadores y precisos, ahora mostraban una vulnerabilidad que pocos habían visto. La mujer no pudo evitar sentir curiosidad por aquel hombre que parecía tenerlo todo, pero al mismo tiempo parecía tan perdido. Mateo, dijo finalmente, su voz suave pero firme. ¿Quieres contarme qué pasó con tu padre? Mateo levantó la mirada, sorprendido. Nunca había hablado de su padre con alguien fuera de su círculo más cercano. Su mundo de negocios estaba lleno de cifras, contratos y estrategias, pero nunca había permitido que nadie conociera sus heridas. No sé si quiero hablar de eso, respondió, tomando un sorbo de chocolate. No es algo fácil de explicar. El niño, que estaba jugando con unas galletas, levantó la vista. A veces las cosas difíciles se sienten más pequeñas cuando las compartes, dijo inocentemente. Mateo suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Sus dedos jugaron con la taza mientras sus pensamientos se agitaban como la tormenta de la noche anterior. Finalmente, decidió hablar, no solo por él, sino porque algo en la calidez de Jimena lo hacía confiar. Mi padre, empezó con voz baja, era un hombre duro. Siempre decía que los hombres no lloran, que no mostraran debilidad. Yo intenté complacerlo, pero nunca fue suficiente. Incluso cuando logré cosas que nadie más podría imaginar, él solo veía mis errores. Jimena lo escuchaba atentamente, sin interrumpirlo. Su mirada estaba llena de comprensión, sin juicio. Crecí con miedo, continuó Mateo. Miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura. Y ahora que él se ha ido, siento un vacío que no puedo llenar con nada de este mundo. El niño, que había estado observando atentamente, se acercó y puso su pequeña mano sobre la de Mateo. Mi mamá dice que a veces, cuando alguien se siente vacío, necesitamos a otras personas para ayudarnos a llenar ese lugar. Mateo sonrió débilmente, conmovido por la simplicidad y la pureza del gesto. Tu hijo tiene razón, dijo finalmente. Nunca había dejado que nadie se acercara a mí de esta manera. Jimena, por su parte, comenzó a compartir su propio pasado, aunque con cautela. Yo también tengo cicatrices, dijo. Cuando mi esposo se fue, me dejó sola con mi hijo. Fueron años de miedo, de sentir que no podía con todo. A veces dudaba si sería suficiente para él, si podría darle la vida que merecía. Pero aprendí que el amor, el verdadero amor, no siempre viene de la abundancia. A veces viene de simplemente estar presente, de escuchar, de ser constante. Mateo la escuchaba con atención. Cada palabra parecía atravesar las capas de su corazón endurecido por los años de soledad y presión. Por primera vez, no veía a Jimena como una madre o como una mujer sencilla. La veía como alguien que había luchado, que había sobrevivido, que había amado pese a todo. El niño interrumpió con una sonrisa inocente. ¿Puedo decir algo? Claro, respondió Jimena. Creo que los dos están tristes, pero también creo que pueden ayudarse el uno al otro. Mi mamá siempre dice que a veces las personas llegan a tu vida justo cuando las necesitas. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había permitido que alguien lo viera así, y mucho menos que un niño lo entendiera tan fácilmente. No estoy seguro de merecer, comenzó a decir, pero Jimena lo interrumpió suavemente. No se trata de merecer, Mateo. Se trata de permitirte sentir. Se trata de dejar que alguien te acompañe mientras sanas. El silencio volvió a la panadería, pero esta vez era un silencio diferente. No era incómodo, ni pesado. Era lleno de posibilidad, de entendimiento.
Mateo finalmente permitió que sus lágrimas comenzaran a deslizarse por sus mejillas. No había prisa, no había pretensiones. Solo había él, la mujer frente a él y el niño que le había enseñado que, incluso en las noches más oscuras, podía encontrar luz. Jimena se inclinó ligeramente, ofreciéndole una servilleta y una sonrisa tranquila. No tienes que hablar más si no quieres. Solo estoy aquí. Mateo la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin miedo, que podía dejar que alguien entrara en su mundo roto. El niño, viendo el cambio en el rostro de Mateo, exclamó: ¿Lo ves, mamá? Chocolate caliente y palabras buenas pueden arreglar un corazón triste. Jimena sonrió y acarició su cabello. Sí, cariño. Pero algunas veces también necesitamos tiempo y confianza para sanar. Mateo finalmente habló con voz firme pero suave. Jimena, gracias. Por escucharme, por no juzgarme. Y por dejarme estar aquí. Ella asintió, con una mezcla de emoción y cautela. Sabía que aún había muchas barreras entre ellos, pero algo había cambiado. La distancia emocional comenzaba a disminuir, y ambos sabían que ese encuentro casual, improbable y forzado por la lluvia, podría ser solo el principio de algo más profundo. Mientras la tarde avanzaba y la panadería comenzaba a llenarse nuevamente de clientes, Mateo se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba pensando en estrategias, contratos ni negocios. Estaba pensando en Jimena y en su hijo, en la calidez de aquel lugar, y en cómo la vida podía sorprenderlo de la manera más inesperada. La chispa había sido encendida, y aunque aún no lo sabían, la tormenta que había llevado a Mateo hasta allí estaba a punto de transformarse en algo que ninguno de los dos podría ignorar. A veces, conocer el pasado de alguien revela heridas que también pueden curar. ¿Alguna vez un secreto del pasado te acercó más a alguien inesperadamente? Cuéntanos en los comentarios. La tarde en la panadería se desvanecía lentamente y daba paso a una noche tranquila. Las luces cálidas del interior iluminaban los rostros de Jimena y Mateo, creando un refugio del frío y la soledad del mundo exterior. El niño ya había terminado su chocolate y jugaba cerca de la ventana, dejando que su imaginación llenara los reflejos de la ciudad con dragones y héroes invisibles. Mateo permanecía sentado frente a Jimena, contemplando su rostro mientras sostenía otra taza de chocolate caliente. Por primera vez desde la muerte de su padre, no sentía la necesidad de controlar todo, de proyectar fuerza o de fingir que estaba bien. Solo existía el presente, y con ello, una extraña sensación de paz. No puedo creer que esto me esté haciendo sentir normal, murmuró Mateo, con una sonrisa que parecía vacilar entre la incredulidad y la gratitud. Jimena lo miró, comprendiendo la profundidad de sus palabras. A veces, Mateo, las cosas simples son las que más nos hacen sentir vivos. No todo en la vida puede comprarse, ni controlarse. A veces, solo necesitamos dejar que alguien nos acompañe, dijo con suavidad, tomando un sorbo de su propio chocolate. El niño, curioso, se acercó a ellos nuevamente. ¿Están hablando de corazones?, preguntó con una seriedad adorable. Mateo asintió, con un gesto apenas perceptible. Sí, dijo. Corazones. Los que duelen y los que sanan. El pequeño Mateo sonrió, satisfecho de estar comprendido, y se sentó entre ellos. Jimena suspiró, dejando que la calidez de aquel momento penetrara lentamente en su propio corazón. Desde hacía meses, no había tenido la sensación de estar compartiendo algo genuino, de estar en compañía de alguien que realmente la escuchaba. Mateo no solo la escuchaba, parecía entenderla, aunque aún no supiera nada sobre su vida. ¿Sabes?, comenzó Jimena, cuando era más joven, soñaba con una vida completamente diferente. No con el dinero o los lujos, sino con momentos así, simples, genuinos. Momentos en los que podía reír y llorar sin miedo al juicio. Mateo la escuchaba con atención, asintiendo lentamente. Yo también soñaba con eso, dijo. Solo que el mundo en el que crecí no dejaba espacio para los sueños, solo para obligaciones y expectativas. Mi padre nunca me enseñó a mostrar mis sentimientos, ni siquiera a reconocerlos. Jimena lo miró fijamente, notando la tensión que aún llevaba en los hombros y en la mandíbula. A veces, dijo, las expectativas de otros nos hacen olvidar lo que realmente necesitamos. Pero nunca es tarde para aprender.
Un silencio cómodo siguió, roto únicamente por el sonido de la lluvia cayendo suavemente sobre el techo de la panadería y por el niño que jugaba con cucharas y tazas. Mateo observó la escena y, por primera vez en años, permitió que una sonrisa genuina se dibujara en su rostro. No era una sonrisa de poder, ni de conquista, sino de alivio y aceptación. Gracias, dijo, con una voz que apenas era un susurro. Gracias por darme un lugar así. No sé cómo explicarlo, pero, esto se siente bien. Jimena se inclinó ligeramente hacia él, sus ojos brillando con emoción contenida. Me alegra que lo sientas. Todos necesitamos alguien con quien sentirnos seguros. Mateo. Todos. El niño, que escuchaba cada palabra con atención, decidió intervenir de nuevo. ¿Y si hacemos algo divertido? Propuso. Podemos inventar nuestra propia historia, con chocolate caliente y dragones. Mateo y Jimena lo miraron y, por un momento, las preocupaciones del mundo exterior parecieron desvanecerse. Mateo dejó escapar una risa ligera, y Jimena sonrió con naturalidad. Durante la hora siguiente, los tres se sumergieron en un pequeño juego improvisado. Inventaban historias de héroes y aventuras mientras tomaban chocolate. Cada palabra, cada risa compartida, acercaba a Mateo y Jimena un poco más, construyendo un vínculo frágil pero genuino. Mateo comenzó a ver en Jimena no solo a una mujer amable y resiliente, sino también a un refugio seguro, alguien capaz de comprender sus miedos sin juzgarlo. Al final de la noche, cuando la panadería cerró sus puertas y el niño ya dormía, Mateo y Jimena permanecieron en silencio, mirándose a los ojos. La vulnerabilidad estaba presente en ambos, y con ella, una sensación de conexión que ninguno de los dos había esperado. No quiero que esto termine, susurró Mateo. Aunque sé que mañana, mi mundo volverá a exigirlo todo de mí. Jimena asintió, con una mezcla de comprensión y precaución. Tal vez no necesite terminar, dijo suavemente. Tal vez podamos permitirnos un momento más, uno a la vez. Mateo tomó una profunda respiración y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza entrara en su corazón. No había promesas grandiosas, ni palabras vacías, solo un sentimiento simple pero poderoso. Algo nuevo estaba comenzando, y esta vez, podía dejarse sentir. Cuando dos corazones heridos se encuentran, incluso las pequeñas acciones pueden comenzar a sanar lo que parecía imposible. ¿Alguna vez has sentido una conexión inesperada que cambió tu vida? Compártelo en los comentarios. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mateo comenzó a regresar a la panadería cada tarde, buscando el calor del lugar, la sonrisa de Jimena y la inocencia de su hijo. Sin embargo, el mundo exterior nunca lo olvidaba. La presión del Imperio Salazar era constante. Llamadas de inversionistas, correos urgentes, decisiones de millones. Cada vez que trataba de escapar, su realidad lo alcanzaba como un vendaval implacable. Una tarde, mientras la lluvia caía otra vez sobre la ciudad, Mateo entró en la panadería con un semblante más serio de lo habitual. Jimena lo recibió con una sonrisa tímida, pero la alegría en sus ojos se apagó al notar la tensión que él llevaba consigo. Mateo, comenzó ella. ¿Qué pasa? Él suspiró, intentando mantener la calma. Es complicado, dijo, evitando sus ojos. No puedo quedarme mucho hoy. Hay asuntos urgentes en la oficina, que no pueden esperar. Jimena asintió lentamente, pero algo en su corazón se tensó. Había algo que Mateo no decía, y la intuición de madre le decía que no era solo trabajo. El niño, que estaba jugando con unas cucharas cerca de la mesa, frunció el ceño. ¿Ya no jugarás conmigo? Preguntó con un hilo de tristeza en la voz. Mateo lo miró, sintiendo un nudo en el pecho. No. Es solo que tengo que irme, dijo. Pero prometo volver. El niño bajó la mirada, y Jimena lo miró con ternura y preocupación. Esa misma tarde, en la oficina de Mateo, la tensión alcanzó su punto máximo. Una llamada de su director financiero irrumpió en su despacho. Mateo. Tenemos un problema, dijo el hombre con voz urgente. La inversión en el proyecto internacional está en riesgo. Si no tomas decisiones inmediatas, podemos perder millones. Mateo cerró los ojos, intentando respirar. Todo lo que había experimentado en la panadería parecía desvanecerse frente a las cifras,
contratos y presiones de su imperio. La realidad lo reclamaba, y no podía ignorarla. Mientras tanto, Jimena, preocupada por la falta de respuesta de Mateo, decidió buscarlo al final de la tarde. Caminó hasta el rascacielos donde estaba la oficina de los Salazar, pero cuando llegó, un asistente le informó con un tono formal y cortante. El señor Salazar está ocupado. No puede recibir visitas. Jimena sintió un peso en el pecho. Algo dentro de ella le decía que Mateo no quería que lo viera en ese momento. La decepción mezclada con preocupación la invadió. Esa misma noche, Mateo regresó a su apartamento, agotado y frustrado. No había podido concentrarse en la panadería, ni en Jimena, ni en el niño. La culpa lo consumía. No puedo perder mi empresa, susurró, apoyando la cabeza en la ventana. Pero tampoco quiero perder esto. Mientras reflexionaba, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Jimena apareció. Espero que estés bien. Sé que el trabajo es importante, pero tu silencio duele. Mateo leyó el mensaje una y otra vez. La sensación de vulnerabilidad se intensificó. Sabía que había herido a alguien que se había convertido en su refugio emocional, pero la presión de su mundo real era demasiado fuerte. Al día siguiente, Mateo regresó a la panadería con la intención de explicar todo, pero antes de que pudiera hablar, Jimena recibió una llamada de su vecino. Jimena, escuché lo que pasó ayer en tu panadería, dijo la voz preocupada. Dicen que el señor Salazar estaba allí, ¿verdad? Jimena sintió un nudo en el estómago. La noticia había corrido rápido entre los barrios cercanos. Su vida tranquila, protegida, ahora estaba bajo la mirada de todos. Cuando Mateo llegó finalmente, Jimena lo miró con ojos llenos de mezcla de decepción y miedo. Mateo, ¿por qué no contestaste mis mensajes? Preguntó con voz temblorosa. Pensé que, tal vez ya no querías estar aquí. Mateo tragó saliva. Cada palabra que no decía se sentía como un peso. Jimena, comenzó, pero la interrupción fue inmediata. No quiero excusas, dijo ella. Si esto era solo un escape temporal, prefiero que no vuelvas. El corazón de Mateo se rompió al escuchar esas palabras. Por primera vez, sentía el verdadero costo de su mundo. El poder y la riqueza no podían protegerlo de la vulnerabilidad de la conexión humana. El niño, que había observado la tensión desde la mesa, se acercó lentamente y puso una mano sobre el hombro de Mateo. No digas nada malo, susurró. Solo escucha a mamá. Mateo asintió lentamente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Sabía que había perdido algo precioso, la confianza de Jimena. Por primera vez, se sintió impotente. Lo siento, dijo finalmente. Nunca quise hacerte daño. Pero Jimena se apartó, cruzando los brazos. Tal vez necesitas resolver tu mundo antes de intentar arreglar el mío, dijo con firmeza. Mateo comprendió que este era el punto de quiebre. El vínculo que habían comenzado a formar estaba ahora en peligro por su resistencia a abandonar el control y abrirse completamente. La distancia que él había querido evitar, ahora se había impuesto de manera inevitable. Esa noche, ambos regresaron a sus vidas separadas. Mateo al rascacielos, Jimena a su pequeño apartamento. La panadería se sentía vacía, y la sensación de pérdida llenaba el aire. Ambos comprendieron, de manera silenciosa pero dolorosa, que su conexión era frágil y que cualquier error podía destruirla para siempre. Incluso cuando encontramos algo que nos llena, el miedo y las responsabilidades pueden separarnos. ¿Has perdido alguna vez a alguien por no atreverte a abrir tu corazón? Compártelo en los comentarios. La ciudad estaba sumida en un silencio húmedo y pesado aquella noche. La lluvia había cesado, pero el pavimento brillaba con reflejos de neón y farolas, recordando a Mateo que el mundo seguía girando fuera de la burbuja de la panadería. Él estaba solo en su oficina del piso 42, mirando por la ventana mientras el viento hacía bailar los papeles sobre su escritorio. Todo parecía tan vacío y rígido, como su corazón antes de conocer a Jimena y su hijo. Se sentó, apoyando la cabeza entre las manos. Por primera vez, comprendió que el poder, el dinero y los contratos no llenaban lo que realmente necesitaba: conexión humana, amor genuino, aceptación sin condiciones. Todo lo que había estado buscando fuera del corazón, se encontraba en esa panadería humilde,
en un niño inocente y en una mujer valiente que lo había acogido sin pedir nada a cambio. Mateo sacó su teléfono y lo miró fijamente. Había recibido mensajes de Jimena durante el día, cortos, medidos, pero llenos de significado. Si quieres volver, no me detendré. Piensa en lo que realmente importa. Cada mensaje era un recordatorio de que la oportunidad aún existía, pero también de que el tiempo no esperaba. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Cada paso resonaba en el vacío del lugar. Sabía que debía tomar una decisión. Podía dejar que el orgullo y la rutina lo dominaran, o podía arriesgarlo todo para acercarse nuevamente a Jimena. Cada fibra de su ser le decía que no podía huir otra vez. Mientras tanto, Jimena estaba en su apartamento, mirando fotografías de su hijo cuando era bebé. Su corazón estaba dividido entre la esperanza de que Mateo regresara y el miedo de que se hubiera rendido ante sus responsabilidades. Había pasado los últimos días preguntándose si su propia vulnerabilidad era suficiente para que él entendiera que no necesitaba controlarlo todo para ser amado. De repente, el teléfono de Mateo vibró. Era un mensaje de su asistente. Reunión crítica en 30 minutos. No puedes faltar. Mateo cerró los ojos y respiró profundamente. Podía asistir a la reunión y sumergirse nuevamente en el mundo de decisiones frías y calculadas, o podía correr a la panadería y enfrentar lo que realmente importaba. Su corazón latía con fuerza, cada opción resonando con un precio emocional. Finalmente, Mateo tomó una decisión. Guardó el teléfono en el bolsillo, se colocó el abrigo y salió del rascacielos sin mirar atrás. El viento frío lo golpeó mientras corría por las calles mojadas, esquivando charcos y transeúntes, cada paso acercándolo a un destino que ahora sentía inevitable. La panadería estaba iluminada, cálida y tranquila. Jimena estaba detrás del mostrador, limpiando lentamente mientras su hijo dormía en el sillón pequeño cerca de la ventana. Cuando Mateo entró, su corazón se detuvo por un instante al verla. Ella lo miró, y en ese instante, todo el orgullo, el miedo y la distancia se desvanecieron. Jimena, dijo Mateo con voz temblorosa, pero firme. No puedo seguir huyendo. No quiero perder esto. No quiero perderte a ti y a tu hijo. Ella lo miró con sorpresa, pero también con una chispa de esperanza en los ojos. Mateo, susurró. Es tarde. Es riesgoso. Tu mundo. Lo sé, interrumpió él. Pero también sé que mi mundo nunca me llenará como ustedes lo hacen. He pasado años persiguiendo cosas que no importan si no hay alguien con quien compartirlas. Y ustedes son lo que realmente importa. Jimena se acercó lentamente, cada paso lleno de duda y deseo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Mateo extendió la mano, y ella la tomó. No había palabras grandilocuentes, solo un contacto sincero que hablaba de todo lo que ambos habían sentido y temido. Mateo, ¿estás seguro?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Sí, respondió. Por primera vez en mi vida, estoy seguro de lo que quiero. El niño, despertando por el murmullo, se acercó y sonrió al verlos juntos. Lo sabía, exclamó. Chocolate caliente y palabras buenas arreglan todo. Mateo y Jimena compartieron una risa suave, una mezcla de alivio y emoción. Por fin, la elección estaba tomada. Por fin, habían decidido abrir sus corazones y dejar que la vulnerabilidad guiara el camino, en lugar del miedo y la rutina. Esa noche, los tres compartieron chocolate caliente, risas y silencios cómodos, permitiéndose sentir sin restricciones. Mateo comprendió que el amor verdadero no era solo una sensación pasajera, sino una decisión, la elección de arriesgar todo por alguien que te hace sentir completo. A veces, la verdadera valentía no está en enfrentar el mundo, sino en enfrentar tu propio corazón. ¿Alguna vez tomaste una decisión arriesgada por amor? Cuéntanos tu historia en los comentarios. La noche había caído completamente sobre Monterrey, pero dentro de la panadería la luz cálida creaba un pequeño universo separado del mundo exterior. Las calles mojadas reflejaban los letreros de neón, pero aquí dentro solo existía el aroma del pan recién horneado, el chocolate caliente y la calidez de un hogar que Mateo nunca había tenido. Mateo y Jimena estaban sentados frente a frente en la misma mesa donde habían compartido sus primeros momentos de vulnerabilidad. El niño ya dormía en el pequeño sillón junto a la ventana, con su mantita abrazada,
respirando suavemente. Todo parecía tranquilo, casi demasiado perfecto, pero ambos sabían que este momento no era casualidad. Había sido construido con decisiones valientes y emociones expuestas. No puedo creer que todo haya llegado a esto, dijo Mateo, su voz suave pero cargada de emoción. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera significar tanto. Jimena sonrió, con los ojos brillantes y la garganta apretada por las emociones contenidas. Yo tampoco, susurró. Pero a veces, las cosas más importantes de la vida llegan de las maneras más inesperadas. Mateo asintió y, por un momento, ambos se sumergieron en un silencio cómodo, dejando que las palabras no dichas hablaran por ellos. Mateo extendió la mano, y Jimena la tomó con suavidad. Había algo poderoso en ese gesto, no necesitaban promesas grandiosas, ni contratos de por medio. Solo la certeza de que estaban dispuestos a estar allí, el uno para el otro. El niño despertó con un bostezo, y al verlos juntos, sonrió ampliamente. Lo sabía, exclamó. Todo vuelve a estar bien. Mateo se inclinó y le ofreció un pequeño chocolate caliente, riendo suavemente. Siempre supe que tú eras un pequeño genio, Mateo, dijo, mientras el niño reía y aceptaba la taza. Jimena observaba la escena con una mezcla de orgullo y ternura. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida estaba en equilibrio. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin estaban juntos, completos en su imperfección y vulnerabilidad compartida. El silencio volvió, pero esta vez estaba lleno de paz. Mateo miró a Jimena con sinceridad y dijo: «Quiero que sepas que no planeo irme nunca más. Este lugar, ustedes, me han dado algo que nunca creí posible. He pasado años persiguiendo cosas que no importaban, pero ahora entiendo que lo único que importa realmente es esto: estar aquí, contigo y con él». Jimena sintió que su corazón latía más rápido. No había duda ni miedo en sus palabras, solo una claridad que Mateo nunca había experimentado antes. «Yo también», respondió. No sabía que podía confiar de esta manera, que podía abrirme completamente y sentir que alguien me sostiene sin pedir nada a cambio. «Contigo me siento segura». Mateo sonrió, y en ese instante, comprendió algo profundo. El amor verdadero no era solo deseo o atracción, sino la elección constante de cuidar, de estar presente y de ofrecer el corazón aunque el mundo exterior intentara arrebatarlo. El niño intervino nuevamente, con inocencia y certeza. «Ahora podemos ser una familia de chocolate caliente y abrazos». Mateo y Jimena rieron suavemente. Mateo tomó la mano de Jimena y la abrazó con delicadeza, mientras ella apoyaba su cabeza en su hombro. No había necesidad de palabras. El gesto hablaba por ellos. Fuera, el viento susurraba entre las calles mojadas, recordando a la ciudad que incluso en medio de caos y responsabilidades, el corazón humano siempre encuentra su camino de regreso a lo que realmente importa. Mateo suspiró, dejando escapar años de tensión, orgullo y miedo. «Gracias», dijo finalmente. «Por no rendirte, por enseñarme que incluso alguien como yo puede aprender a amar de verdad». Jimena levantó la vista y sonrió con ternura. «Y gracias a ti por confiar y dejar que el amor entre en tu vida. Por primera vez, siento que todo es posible». Se quedaron en silencio, observando cómo la ciudad continuaba su ritmo exterior, mientras ellos habían encontrado un pequeño universo propio, uno lleno de risas, chocolate caliente, abrazos y promesas silenciosas de amor eterno. Mateo y Jimena sabían que no sería fácil, que el mundo seguiría poniendo obstáculos, pero la diferencia ahora era que no los enfrentarían solos. Por primera vez, habían elegido vulnerabilidad sobre orgullo, conexión sobre poder, y ese acto de coraje había creado algo indestructible. El niño, abrazado a ambos, murmuró: «Nunca más dejes que la lluvia se lleve lo que es importante». Mateo y Jimena intercambiaron una mirada cómplice, sabiendo que aquella noche, la promesa del amor inesperado se había cumplido. Habían encontrado su amor al fin. A veces, la vida nos enseña que los encuentros inesperados pueden cambiarlo todo. Solo necesitamos permitirnos sentir y elegir el amor. ¿Alguna vez una persona inesperada transformó tu vida para siempre? Déjanos tu historia en los comentarios.